16 de febrero de 2025. Una casa en Puebla, México. En una habitación tranquila, con las cortinas a media luz, rodeada de sus dos hijos gemelos, una mujer de 93 años se apaga en silencio. No hay flashes, no hay cámaras, no hay multitudes agolpadas en la puerta, no hay periodistas gritando su nombre, solo el silencio espeso de una recámara y el último latido de un corazón que durante décadas hizo temblar a todo un país. Y aquí está lo que parte el alma. Esa mujer que se apagaba en el anonimato de una casa de Puebla. Esa anciana frágil que llevaba años sin recordar quién era. Había sido en otro tiempo la mujer más deseada, más fotografiada, más escandalosa y más perseguida de todo México. La mujer que con un solo movimiento de caderas ponía a temblar a la iglesia, a la Liga de la Decencia y a las señoras decentes de la alta sociedad. La mujer que bailaba descalza, con un mechón blanco cruzándole la melena negra y unos ojos que cambiaban de color, mientras 4,000 cabarets de la Ciudad de México se morían de envidia de ella. La mujer a la que un país entero, desde el barrendero hasta el caballero más elegante, se preguntaba en la calle: ¿ya viste a Tongolele? Esa misma mujer, esa leyenda viva, se apagaba ahora en silencio, vencida por una enfermedad que durante 15 largos años le había ido robando los recuerdos uno a uno, despacio, sin piedad, hasta dejarla sin pasado, sin nombre, sin memoria de la diosa que había sido. Su nombre artístico era una sola palabra que todo México conocía y que todavía hoy provoca un suspiro en quien la recuerda: Tongolele. Y aquí está la tragedia más cruel de toda su historia, la que vamos a abrir hoy contigo, y que te va a romper un poco el corazón si te quedas hasta el final. Tongolele era su cuerpo era su idioma, su arte, su voz, su poder, su forma entera de estar en el mundo. Ella no hablaba con palabras, hablaba con el movimiento, bailaba con el cuerpo lo que otras no se atrevían ni a pensar. Y la vida, en una de esas bromas macabras e incomprensibles del destino, le quitó al final justo eso, justo lo que ella era. Primero le quitó la memoria, después, poco a poco, el movimiento, hasta dejar a la reina absoluta del baile sin recordar siquiera que un día, con sus caderas y sus pies descalzos, había hecho temblar a una nación entera. La mujer que era puro movimiento inmovilizada, la mujer que era pura memoria de una época. Sin memoria no hay tragedia más exacta, más cruel, más perfecta en su crueldad. ¿Cómo una niña estadounidense de 15 años llegó a México y escandalizó a todo un país solo con enseñar el ombligo? ¿Cómo la persiguieron, la insultaron, la quisieron callar y aún así se convirtió en leyenda? ¿Cómo vivió uno de los amores más bonitos del espectáculo mexicano? ¿Y cómo terminó sus días sin memoria, pero bailando hasta el final en una casa de Puebla? Todo eso es lo que vamos a contar hoy, paso a paso, con respeto y con todos los datos sobre la mesa. Hoy abrimos su carpeta, el expediente número 20 de las tumbas de la fama, la carpeta de Yolanda Ivonne Montes Farrington, conocida en el mundo entero como Tongolele, la bailarina que sonreía con las caderas, la primera de las exóticas, la mujer que el México conservador quiso silenciar y nunca, jamás pudo. Hoy, las tumbas hablan. Bienvenidos a un nuevo expediente de las tumbas de la fama. Antes de empezar, si llegaste a las tumbas de la fama por primera vez, este es tu canal.
y déjame decirte que estás en el sitio correcto. Aquí abrimos los expedientes de las grandes leyendas del cine de oro mexicano, las verdades, los misterios y las historias que el espectáculo prefirió guardar bajo la alfombra o que el tiempo fue enterrando poco a poco. Dale al botón rojo de suscribirte ahora mismo antes de que el algoritmo te aleje y pierdas este canal. Activa la campanita para que YouTube te avise en cuanto subamos el próximo expediente, porque cada semana abrimos una tumba nueva. Y dale a me gusta ahora mismo. Sí, ahora. Aunque el video acabe de empezar y todavía no te haya contado nada, porque cada me gusta en estos primeros segundos le dice al algoritmo de YouTube que esta historia merece llegar a muchísima más gente que creció viendo a Tongolele en las pantallas y en los teatros de México. A ti no te cuesta nada, es gratis, y para este canal lo es todo. Pero sobre todo, y esto es lo que de verdad me importa, déjame ya un comentario, aunque sea una sola palabra. Escríbeme de qué ciudad o de qué país me estás viendo en este momento. Me encanta abrir los comentarios y ver el mapa de toda la gente que se reúne aquí, desde México hasta Argentina, desde España hasta Estados Unidos, desde Colombia hasta Chile, todos juntos, recordando a nuestras leyendas. Quiero ver hasta dónde llega hoy la historia de Tongolele. Hazlo ahora, de corazón te lo pido, y te espero allá abajo en los comentarios. Te voy a abrir 5 archivos en este expediente, 5 archivos cruzados de hemerotecas mexicanas, biografías y archivos de prensa. El Universal, Milenio, Infobae, Excelsior, El Financiero, La Nación, Ecurred, Wikipedia, declaraciones de la propia Tongolele recogidas por agencias como Associated Press y comunicados oficiales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Cero invención, todo documentado, todo verificable. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada uno de los archivos, porque cada uno te va a sorprender, te va a indignar o te va a emocionar más que el anterior. Te lo prometo. Archivo número 1. El origen imposible. La niña de Spokane, en Estados Unidos, con sangre mexicana, estadounidense y, según algunas fuentes, hasta tahitiana, de las islas del Pacífico. La muchacha que se encerraba a bailar durante las tormentas eléctricas y se convertía, en sus propias palabras, en relámpago. Como una adolescente de apenas 15 años acabó cruzando la frontera, sola, para conquistar un país que no era del todo el suyo. Archivo número 2. El nacimiento de Tongolele y el escándalo. El Cabaret Tívoli, el nombre que ella no quería y que el destino le impuso. El mechón blanco, el baile descalzo y la guerra abierta, brutal, que le declaró la Liga de la Decencia por algo tan inocente, tan ridículo visto desde hoy como enseñar el ombligo. Archivo número 3. La reina de la noche y el cine. Las películas, los grandes con los que trabajó Pedro Infante, Tintán, el director Roberto Gabaldón, su paso del cabaret a la pantalla grande y cómo se convirtió en la vedette más famosa y más imitada de todo México. Archivo número 4. El gran amor de su vida. Joaquín González, el mago del tambor, el percusionista cubano que fue su marido, su compañero de escenario y el amor de 4 décadas. Una de las historias de amor más bonitas y más sólidas de todo este archivo, y la pérdida que la cambió para siempre. Y archivo número 5. El más doloroso, el que te va a tocar el corazón, el final. La enfermedad silenciosa que le robó la memoria a la reina del baile, los 15 años de lento declive.
la danza como última y conmovedora terapia contra el olvido. Y aquella mañana de febrero de 2025, en una casa de Puebla, rodeada de sus 2 hijos, recuerda activar la campanita y suscribirte ahora mismo si todavía no lo has hecho, porque lo que viene en el archivo 1 te va a sorprender y porque cada suscriptor nuevo le dice al algoritmo que esta mujer merece ser recordada por mucha más gente. Vamos, para entender cómo una mujer termina escandalizando a todo un país y acabando sus días sin memoria, hay que volver primero al principio, al origen de todo. Y el principio de Tongolele está muy lejos de México, en un lugar que no podría ser más distinto de los cabarets calientes y bulliciosos donde un día reinaría. Yolanda Ivonne Montes Farrington nació el 3 de enero de 1932 en Spokane, en el estado de Washington, Estados Unidos. Sí, has oído bien, y conviene repetirlo porque es de las cosas que más sorprende a la gente. La mujer que se convertiría en uno de los símbolos más mexicanos del siglo XX, la reina de la noche de la Ciudad de México, la que para millones de personas encarnó lo más sensual, lo más exótico y lo más nuestro del espectáculo nacional, no nació en México, nació en Estados Unidos, en una ciudad fría, lluviosa y gris del noroeste americano, a miles de kilómetros de distancia y de temperatura de los escenarios ardientes donde la esperaba la gloria. Su origen era una mezcla fascinante, casi de novela. Según consignan Milenio y otras hemerotecas, su padre, Elmer Sven Montes, tenía raíces mexicanas. Su madre, Edna Pearl Farrington, era estadounidense, y según algunas fuentes, por parte de una de sus abuelas, corría por sus venas además sangre tahitiana de las islas del Pacífico. Esa mezcla de sangres mexicana, estadounidense y polinesia, esa fusión de 3 mundos tan distintos, explicaría en parte esa belleza tan particular, tan difícil de clasificar, que años después dejaría sin palabras a México entero. Una belleza que no se parecía a ninguna otra, ni a la de las actrices mexicanas, ni a la de las estrellas de Hollywood. Una belleza de ninguna parte y de todas partes a la vez. Sus ojos, según contarían después las crónicas, parecían cambiar de color según la luz, a veces azules, a veces violeta, casi siempre verdes. Unos ojos imposibles, hipnóticos, de fiera, que iban a formar parte de su leyenda. Desde muy niña, Yolanda mostró algo que la marcaría para toda la vida, algo que era más fuerte que ella, una conexión casi mística, casi sobrenatural con el baile. Según narra Milenio en un hermoso retrato publicado tras su muerte, de niña, en medio de las tormentas eléctricas, Yolanda se encerraba a bailar en su cuarto y, en sus propias palabras y las de quienes la conocieron, se convertía en relámpago. Imagina la escena, porque lo dice todo de quién era. Una niña pequeña, sola en su habitación, mientras afuera retumban los truenos y los rayos iluminan la ventana con destellos blancos. Y ella, en lugar de esconderse asustada bajo las sábanas, como cualquier otro niño, se levanta y empieza a bailar, a moverse al ritmo de la tormenta, como si el cuerpo le pidiera responder a la electricidad del cielo. Esa niña no bailaba para gustar a nadie. No había público, no había aplausos, no había escenario. Bailaba porque el baile era su forma de existir, su idioma natural, lo que ella era en lo más profundo, antes que cualquier otra cosa. El baile no era para Tongolele una profesión que eligió,
Era su esencia, lo que ya era desde antes de saber hablar. Guárdate ese detalle, grábatelo, porque es la clave de toda su vida y sobre todo de su tragedia final, que entenderás del todo al llegar al último archivo. Su talento, esa fuerza que la habitaba, la llevó pronto a formarse en serio, a convertir el instinto en arte. Según consignan las hemerotecas, Yolanda entró a formar parte del Ballet Internacional de San Francisco, en California, donde recibió formación de danza de verdad, disciplina, técnica, horas y horas de ensayo. No fue una bailarina improvisada que solo tenía buen cuerpo, como quisieron pintarla después sus detractores. Fue una artista formada, estudiosa, técnicamente sólida, y participó en espectáculos teatrales, incluida una revista de corte tahitiano que conectaba directamente con sus raíces polinesias, con esa abuela de las islas del Pacífico. Ya desde joven, lo tahitiano, lo ritual, lo ancestral, formaba parte de su forma de moverse y de entender el baile. Esa danza tahitiana que aprendió de niña la acompañaría toda la vida y, como verás al final, sería lo último que le quedaría cuando todo lo demás se hubiera ido. Y a los 15 años, siendo todavía una adolescente, una niña en realidad, debutó profesionalmente en San Francisco en un club nocturno que, según relata Milenio, era propiedad del legendario beisbolista Joe DiMaggio, unos años antes de que éste se casara con la mismísima Marilyn Monroe. Fíjate qué detalle tan revelador. Una niña de 15 años bailando en el club de Joe DiMaggio, codeándose ya, sin proponérselo, con el mundo de las grandes celebridades de su tiempo. El destino la estaba colocando, poco a poco, pieza a pieza, en el lugar que le correspondía, como si una fuerza superior la estuviera empujando, sin que ella lo supiera todavía, hacia la leyenda. Pero su destino, su verdadero destino, no estaba en Estados Unidos, no estaba en San Francisco, ni en los clubes americanos, donde habría sido una bailarina más entre muchas. Su destino, como el de tantas figuras que hemos visto en este archivo, estaba al sur, cruzando la frontera, en México. En 1947, con apenas 15 años, casi sin haber dejado de ser una niña, Yolanda emigró a México. Piénsalo, una adolescente prácticamente sola, dejando su país, subiéndose a buscar fortuna a un país extranjero del que solo conocía la mitad de su sangre, sin saber qué le esperaba. Hacía falta valor, hacía falta una determinación enorme para hacer eso a los 15 años. Y Yolanda lo tenía, lo tuvo siempre, y ahí, en la Ciudad de México de los años 40, una ciudad que hervía de vida, de luz y de música, de cabarets iluminados hasta el amanecer, de teatros de revista llenos a reventar, de orquestas tocando mambo y danzón en cada esquina. Aquella adolescente estadounidense estaba a punto de convertirse en una leyenda y, sin imaginarlo ni remotamente, estaba a punto de provocar uno de los escándalos morales más sonados, más comentados y más absurdos de toda la época. La niña de las tormentas estaba a punto de desatar la suya propia sobre el México conservador. Si esta historia ya te está atrapando, dale me gusta y dime una cosa en los comentarios. ¿Tú sabías que Tongolele, uno de los símbolos más mexicanos de la época de oro, en realidad había nacido en Estados Unidos? Escríbeme no lo sabías y te sorprende, porque a muchísima gente le cuesta creerlo.
Ahora vamos a ver cómo nació el nombre de Tongolele y cómo una sola parte de su cuerpo, el ombligo, le declaró la guerra a toda la moral de México. Archivo número 2. El nacimiento de Tongolele y el escándalo. Cuando Yolanda Montes llegó a México en 1947, según consignan Milenio, Infobae y otras hemerotecas, fue un empresario llamado Américo Mancini, quien la descubrió y la llevó a debutar en uno de los cabarets más famosos de la capital, el Tívoli. Para entender lo que significaba aquello, tienes que imaginarte el México nocturno de finales de los 40. La Ciudad de México era en aquellos años una de las capitales de la noche de toda América Latina. Miles de cabarets, teatros de revista, salones de baile abiertos hasta el amanecer, orquestas en vivo, humo de cigarro, luces de neón, hombres de traje y sombrero, música de mambo y de danzón saliendo por cada puerta. Era el México del cine de rumberas, de la bohemia, del peligro y del glamour mezclados. Y en medio de ese hervidero, una adolescente recién llegada de Estados Unidos estaba a punto de subirse a un escenario y cambiarlo todo. Pero antes de subirse a ese escenario, hacía falta un nombre artístico. Y la historia del nombre es deliciosa, casi una premonición, porque dice mucho de quién era ella y de cómo el destino le torcía la mano una y otra vez. Según narra Milenio, fue la propia Yolanda quien buscó su nombre. Propuso a los empresarios, como primera opción, llamarse Sandoa, un nombre suave, exótico, misterioso, que a ella le gustaba. Y como segunda opción, casi sin darle importancia, propuso Tongolele, una combinación de sonidos afros y tahitianos que sonaba bien, musical, distinta. Los empresarios, contra la voluntad de ella, eligieron la segunda, Tongolele. Y aquí viene lo curioso, lo que la define. Yolanda pensó que ese nombre sería solo para una función concreta para esa noche. Cuando la presentaron así otra vez, para un siguiente espectáculo en otro teatro, según relata Milenio, enfureció. No le gustaba, sentía que se lo habían impuesto, pero, como tantas veces en la vida, se aguantó, y el resto, más que historia, fue destino. Porque ese nombre que ella no quería, que le pusieron contra su voluntad Tongolele, se convertiría en una de las palabras más conocidas, más repetidas y más legendarias de todo el espectáculo mexicano del siglo XX. A veces, el destino sabe mejor que nosotros quiénes vamos a ser, y desde el primerísimo momento, desde la primera vez que pisó el escenario del Tívoli, Tongolele fue diferente a absolutamente todo lo que México había visto antes. Según consigna Milenio, ella se distinguía de las rumberas y de las otras exóticas en un detalle que era toda una declaración de principios. Aquellas bailaban en tacones altos, vestidas de lentejuelas. Tongolele bailaba siempre descalza, con los pies desnudos sobre la madera del escenario, conectada con la tierra. Y había algo más, algo que la hacía absolutamente única y que a la vez desconcertaba y fascinaba al público a partes iguales. En su rostro y en sus movimientos, según la crónica, no había el menor indicio de procacidad, de vulgaridad, de coqueteo fácil. Estaba siempre seria, concentrada, casi solemne, como en un raro y cambiante ritual que no apuntaba al deseo de los hombres que la miraban embobados, sino a algo más profundo, más ceremonial,
casi sagrado. No era una bailarina que coqueteaba con el público para arrancarle un aplauso. Era una sacerdotisa del movimiento oficiando una ceremonia. Su cara, seria, hierática, sus caderas, hablando un idioma propio que nadie entendía del todo, pero que todos sentían. Por eso la bautizaron con una de las frases más bellas que se le han dedicado nunca a una artista: la bailarina que sonríe con las caderas. Y por supuesto estaba el mechón, ese mechón de cabello blanco que cruzaba como un rayo su melena negra y que se convirtió en su sello inconfundible, en su firma, en su corona. Según las hemerotecas, era natural, y Yolanda lo lució siempre con orgullo, sin teñirlo, sin esconderlo, convirtiendo lo que otra habría tapado en su marca personal más reconocible. Ese mechón blanco la hacía identificable al instante, única entre miles. Era imposible confundirla, era imposible olvidarla, pero toda esa originalidad, toda esa belleza, toda esa fuerza, chocó de frente, como un tren, con el México conservador, católico y profundamente mojigato de los años 40. Y aquí viene el escándalo que la marcó para siempre, porque Tongolele al bailar enseñaba el ombligo, solo el ombligo. Hoy nos parece increíble, casi ridículo, pero en aquel México eso fue suficiente para desatar una guerra moral en toda regla. Según consignan EcuRed, Excelsior y otras fuentes, Tongolele fue criticada y atacada con saña por la Liga de la Decencia, esa organización formada por las señoras más respetables de la sociedad, las damas de la alta burguesía que se habían erigido en guardianas de la moral pública y que protestaban por el más mínimo síntoma de lo que ellas consideraban indecencia. Una falda demasiado corta, un escote, un baile demasiado libre. La Liga de la Decencia lo vigilaba todo y lo condenaba todo. La Liga de la Decencia y las autoridades eclesiásticas pusieron el grito en el cielo con Tongolele. La acusaron, según recoge el diario La Nación, citando las crónicas de la época, de turra y lasciva, palabras durísimas, insultantes, para una mujer en aquellos tiempos. La señalaron como un peligro público, como una corruptora de las buenas costumbres, como una amenaza para la juventud y para la moral de la nación. Hubo presiones para que la censuraran, para que le prohibieran bailar, para que la sacaran de los escenarios. Imagina la presión social sobre una muchacha que apenas pasaba de los 15, 16, 17 años, recién llegada a un país nuevo, señalada desde los púlpitos y desde los salones de la gente decente, como si fuera el demonio en persona, cuando lo único que hacía era bailar. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Tongolele a todo aquel linchamiento moral, a toda aquella campaña en su contra? Una respuesta de una lucidez, una serenidad y una dignidad enormes, que dice todo de su carácter y de su inteligencia. Años después, ya con la perspectiva del tiempo, en una entrevista con la agencia Associated Press, ella misma lo explicó con palabras que quedaron documentadas para siempre, palabras que deberían enmarcarse. No revelaba nada, yo estaba tapada, yo no bailaba desnuda, lo único que descubrí era el ombligo, estaba tapado lo más importante. Léelo otra vez, despacio, y deja que cale la ironía. La mujer que escandalizó a todo un país, que fue tachada de indecente, de lasciva, de turra, que fue perseguida por la Liga de la Decencia y condenada a gritos desde los púlpitos de las iglesias, en realidad solo enseñaba el ombligo. Eso era todo, un ombligo.
Iba más tapada que cualquier bañista de hoy en cualquier playa del mundo, más cubierta que las muchachas que hoy ves por la calle un día de verano. Pero en el México mojigato de los años 40, una mujer que mostraba el ombligo y que sobre todo se atrevía a moverse con esa libertad, con ese poder, con esa seguridad aplastante en su propio cuerpo, era considerada una amenaza intolerable para el orden establecido. Y aquí está la verdad profunda del asunto, la que conviene entender. Lo que escandalizaba de Tongolele no era en realidad su ombligo, era su libertad. Era una mujer que se movía como dueña absoluta de su cuerpo, sin pedir permiso a nadie, sin pedir perdón, sin bajar la mirada, y eso en una sociedad construida sobre la idea de que el cuerpo de la mujer debía esconderse, callarse, cubrirse y pertenecer siempre a otro, al padre, al marido, a la iglesia, era una provocación insoportable. Tongolele no provocaba con el cuerpo, provocaba con su libertad. Esa era su verdadera indecencia, atreverse a ser libre en un mundo que quería a las mujeres sumisas. Hay una lección poderosa aquí, y es la misma que hemos visto en otras grandes mujeres de este archivo. Muchas veces, la persona a la que la sociedad señala con el dedo y llama escandalosa, no es la indecente, sino la libre, la que se atreve a ir por delante de su tiempo, la que rompe el molde y paga el precio de romperlo. Tongolele recibió todos los golpes, todos los insultos, todas las condenas, para que las que vinieran después pudieran bailar con un poco más de libertad. Fue una pionera, y los pioneros siempre cargan con las piedras que les ahorran a los que vienen detrás. Y quiero que entiendas qué hacía tan distinto, tan hipnótico, el baile de Tongolele, porque aquí está la clave de por qué fascinó a tantos y asustó a tantos otros. No era una bailarina que provocaba, era una bailarina que transportaba. Según las crónicas de la época, cuando Tongolele salía al escenario, descalza, con su mechón blanco y su mirada seria, el bullicio del cabaret se iba apagando poco a poco, como si el público entrara en una especie de trance colectivo. No bailaba rumba alegre ni mambo festivo como las demás. Bailaba algo más antiguo, más profundo, más ceremonial. Una mezcla de danza tahitiana, ritmos afrocaribeños y movimientos propios que parecían venir de otro tiempo y de otro mundo. Sus caderas contaban una historia que las palabras no podían contar. Y esa seriedad ritual, esa ausencia total de coqueteo barato, era justo lo que la hacía tan poderosa. No le pedía nada al público, no buscaba su aprobación, no mendigaba aplausos, simplemente era, y el público, fascinado, hipnotizado, la seguía a donde ella quisiera llevarlo, en silencio, sin atreverse casi ni a respirar. Eso, una mujer que no pedía permiso ni aprobación, que mandaba sin levantar la voz, que dominaba el escenario sin un solo gesto vulgar, era lo verdaderamente revolucionario y lo verdaderamente intolerable para los guardianes de la moral, que entendían perfectamente, aunque no lo dijeran, que lo peligroso de Tongolele no era su cuerpo, sino el poder con que lo habitaba. Tómate un segundo y, si esta historia te está atrapando como me atrapó a mí investigándola, déjame un comentario contándome de qué país me ves y si en tu familia alguien recuerda haber visto bailar a Tongolele. Las historias de ustedes en los comentarios son lo que mantiene vivo este archivo, y me las leo todas. Y dale a me gusta, que es gratis y ayuda a que más gente conozca a esta mujer extraordinaria. Vamos a seguir, porque ahora viene cómo aquella muchacha perseguida se convirtió en la reina absoluta de la noche
y del cine mexicano. Si esta historia te está removiendo algo, te pido 3 segundos, dale me gusta y déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que la Liga de la Decencia tenía algún sentido? ¿O crees que Tongolele fue una valiente adelantada a su tiempo a la que persiguieron injustamente? Escríbeme tu opinión, que aquí debatimos con respeto. Y suscríbete, porque ahora vamos a ver cómo aquella muchacha perseguida se convirtió en la reina absoluta de la noche y del cine mexicano. Archivo número 3. La reina de la noche y el cine. Lejos de hundir a Tongolele, el escándalo la catapultó hasta lo más alto. Funciona así casi siempre, y la historia se repite una y otra vez. Cuanto más la atacaban las señoras decentes, cuanto más la condenaban desde los púlpitos, más quería verla el público. La prohibición es la mejor publicidad. Cada sermón en su contra, cada protesta de la Liga de la Decencia, era una entrada vendida más. Según consigna La Nación, pese a los celos y las envidias infernales que despertaba, aquella belleza iluminada por unos ojos de fiera, unos ojos que según las crónicas cambiaban de color, a veces azules, a veces violeta y casi siempre verdes, le permitió firmar contratos en los principales teatros mexicanos. En la calle, según la misma crónica, desde el barrendero hasta el caballero más elegante, todos se hacían la misma pregunta, todos hablaban de lo mismo. ¿Ya viste a Tongolele? Tiene una gracia artística asombrosa. Yolanda Montes se convirtió en la sensación absoluta, en el tema de conversación de toda una ciudad, entre los 4,000 cabarets que, según las hemerotecas, saturaban la oferta nocturna de la Ciudad de México en aquella época dorada e irrepetible de la vida nocturna. Imagina lo que significaba eso para una muchacha de 17, 18 años llegada de fuera sola, pasar de ser la extranjera señalada, la indecente perseguida, a ser la reina indiscutible de la noche de la capital de un país entero. Su nombre en las marquesinas con luces, las colas en la puerta del Tívoli y de los demás teatros. Los hombres más poderosos de México, políticos, empresarios, artistas, haciendo fila para verla bailar, y ella en el centro de todo, descalza, seria, dueña absoluta del escenario y de su destino. La niña que bailaba sola entre relámpagos en una habitación de Spokane se había convertido en la tormenta entera, en el rayo que todo México quería ver caer. Tongolele no fue solo una bailarina más entre muchas, fue una pionera, una fundadora, alguien que creó algo que no existía. Según consigna la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en el comunicado oficial con el que lamentó su muerte, Tongolele fue una pionera antes del boom del cine de ficheras, que se popularizaría mucho más tarde en los años 70. Ella abrió el camino, fue la primera, la que puso la primera piedra. Impulsó el movimiento de las exóticas, ese grupo de vedette que revolucionaron por completo la vida nocturna mexicana en las décadas de los 40 y los 50. Antes de Tongolele, sencillamente no existía nada igual en México. Después de Tongolele, todo cambió. Decenas de bailarinas siguieron su estela, copiaron su estilo, se inspiraron en ella. Pero la primera, la original, la que se atrevió cuando atreverse costaba insultos y persecución, fue ella. Y del cabaret dio el salto al cine, que era el sueño dorado de cualquier artista de la época. La consagración definitiva, según consignan El Financiero, Milenio y otras fuentes. Tongolele debutó en la pantalla grande muy pronto, casi al mismo tiempo que triunfaba en los escenarios nocturnos. Una de sus películas más recordadas
y de título más curioso y revelador, fue Han matado a Tongolele, de 1948, dirigida nada menos que por el gran Roberto Gabaldón, uno de los directores más prestigiosos y respetados de todo el cine de oro mexicano. Era una historia de misterio policíaco ambientada en el mundo del teatro y los cabarets, con un crimen en el centro de la trama. Fíjate en el nivel y en lo que significa. En una de sus primerísimas películas, con apenas 16 años, la dirigía uno de los mejores cineastas del país y la película llevaba su propio nombre artístico en el título Han matado a Tongolele. Eso solo pasa cuando un artista ya es un fenómeno absoluto, cuando su nombre, ella sola, ya vende entradas, ya llena salas. Con 16 años, su nombre ya era un gancho comercial. Pocas figuras del cine mexicano pueden decir lo mismo. Ese mismo año, 1948, participó también en Nocturno de Amor, una película protagonizada nada menos que por Miroslava Stern, otra de las grandes leyendas trágicas de este cine, cuyo expediente abrimos no hace mucho aquí en el canal y que es uno de los más impactantes que hemos hecho. Detente un segundo en esta coincidencia porque es de las que ponen la piel de gallina. Dos mujeres bellísimas, las dos extranjeras o de origen extranjero, las dos rompedoras, las dos destinadas a marcar el cine mexicano, compartiendo pantalla en 1948, jóvenes, llenas de futuro, sin saber los destinos tan distintos y tan marcados que les esperaban. Miroslava, la tragedia temprana y el misterio. Tongolele, la vida larga y el olvido final. Dos caras de la misma moneda dorada del cine mexicano. Si viste nuestro expediente de Miroslava, ya conoces la conexión y se te erizará la piel. Y si todavía no lo has visto, te dejo el enlace por aquí, porque después de este lo vas a querer ver sí o sí. A partir de ahí, los grandes nombres del cine mexicano se cruzaron en el camino de Tongolele una y otra vez. Trabajó con Germán Valdés, Tintán, el cómico genial, en El Rey del Barrio, de 1949, una de las comedias más queridas de la época. Y según consigna Excelsior, en aquella época de oro trabajó también junto a estrellas del calibre de Pedro Infante, el ídolo máximo de México, el hombre más amado del país. Participó en películas como Mátenme porque me muero, de 1951, El amor es ciego, de 1950, Chucho el remendado, de 1952, y Música de siempre, de 1956. Una filmografía amplia, sostenida durante años. Y aquí hay un dato importante que dice mucho de su talento. Aunque muchas de sus apariciones en pantalla eran números de baile, donde su cuerpo y su movimiento eran el espectáculo, Tongolele logró algo que muy pocas bailarinas exóticas consiguieron en aquella época. Logró consolidarse como una actriz con una carrera cinematográfica de verdad, sólida, duradera, no solo como un adorno decorativo de las películas. No era únicamente un cuerpo que bailaba, era una artista que sabía estar frente a la cámara, y su talento, lejos de limitarse al baile y la actuación, se desbordó hacia otras artes. A mediados de los años 60, según consigna Wikipedia y otras fuentes, la disquera CBS grabó un disco titulado Tongolele canta para usted, que incluía 10 canciones. La bailarina también cantaba,
y grabó para uno de los sellos más grandes del mundo. Y más tarde, en los años 70, cuando llegó el auge del cine de terror y el resurgir del fenómeno de las vedettes, Tongolele reapareció en producciones como Las Mujeres Panteras y una película de terror de proyección internacional, Snake People, de 1971, también conocida como La Isla de la Muerte, donde interpretó a un personaje llamado Kalea, una sacerdotisa ligada a cultos vudú y serpientes. Su imagen exótica, misteriosa, casi sobrenatural, ese aire ritual y ceremonial que siempre tuvo desde sus primeros bailes descalza, encajaba a la perfección en ese tipo de cine de misterio y de terror. Era, literalmente, perfecta para interpretar a sacerdotisas, hechiceras y mujeres de poder mágico, porque eso era exactamente lo que proyectaba sobre el escenario y sobre la pantalla: poder, misterio, magnetismo, algo más allá de lo cotidiano, algo que no se podía explicar pero que todos sentían. Donde otras actrices daban miedo con muecas, ella imponía con solo estar quieta y mirar. Tongolele fue, en resumen, en una sola palabra, una artista total, completa, inagotable, de las que ya no quedan, bailarina revolucionaria, actriz de cine consolidada, cantante de disco para CBS, y más tarde incluso escultora y pintora. Según contó ella misma en entrevistas recogidas por Excelsior, en sus años de madurez se dedicó también a las artes plásticas, recreando especialmente imágenes africanas, esas raíces afro que siempre la habían fascinado, y llegó a exponer su obra en 3 ocasiones y a venderla muy bien. Una mujer creativa hasta la médula de los huesos, que nunca, en toda su larguísima vida, dejó de expresarse a través del arte en todas sus formas posibles: el baile, la actuación, el canto, la escultura, la pintura. El arte no era para ella un trabajo del que se jubilara. Era su manera de respirar, de estar viva, y siguió respirando arte hasta que la enfermedad, al final, le apagó la luz poco a poco. Dale a me gusta ahora si llegaste hasta aquí y suscríbete si todavía no lo has hecho. Comenta abajo, ¿habías visto alguna película de Tongolele o la conocías solo por su fama y su mechón blanco? Quiero leer cuántos de ustedes crecieron viéndola, porque ahora vamos a entrar en la parte más bonita de su historia, la del gran amor de su vida. Archivo número 4. El gran amor. Porque detrás de la bailarina escandalosa, de la reina de la noche perseguida por la Liga de la Decencia, había una mujer que vivió una de las historias de amor más sólidas y duraderas de todo este archivo. Y eso, en el mundo del espectáculo, donde los matrimonios duran lo que un suspiro, es algo extraordinario. En 1956, según consignan Infobae, Milenio y Wikipedia, Yolanda Montes contrajo matrimonio en Nueva York con un hombre llamado Joaquín González, un percusionista cubano conocido artísticamente como el Mago del Tambor por la forma magistral, casi hipnótica, en que tocaba la tumbadora y los instrumentos de percusión. Y aquí está lo verdaderamente hermoso de esta historia, lo que la distingue de tantas otras de este archivo. Joaquín no fue solo su marido, fue su compañero de escenario, su pareja artística. El hombre que ponía el ritmo con sus tambores mientras ella bailaba. Imagínalo bien, porque es una imagen preciosa. Él, sentado, marcando el pulso con las manos sobre el cuero tenso del tambor, entregado, concentrado.
y ella, respondiendo a cada golpe con el cuerpo, interpretando con las caderas lo que él tocaba con las manos. Los dos creando juntos, en directo, una sola cosa, un solo espectáculo, una sola obra de arte viva. El amor y el arte fundidos en una misma pareja, latiendo al mismo ritmo. Pocas parejas tienen eso. Ellos lo tuvieron durante 40 años. Según narra Infobae, la pareja vivió por una temporada en La Habana, en aquella Cuba vibrante, musical y luminosa de los años 50, antes de la Revolución, donde Tongolele también brilló en los escenarios locales y donde la música cubana de Joaquín estaba en su salsa. Fue una etapa feliz, de viajes, de música, de noches de escenario. Después, la pareja regresó a México y ahí se asentó definitivamente para construir su vida en común y formar una familia. Y de ese matrimonio nacieron 2 hijos gemelos, Ricardo y Rubén González Montes, 2 niños idénticos, los 2 hijos que serían el centro de su vida privada y que la acompañarían, fieles, hasta el último día de su existencia, los mismos 2 hombres que, ya adultos, ya mayores ellos también, estuvieron a su lado aquella mañana de febrero de 2025, cerrando el círculo de toda una vida. Lo de Tongolele y Joaquín no fue, como tantos romances del espectáculo, un amor de unos años que se apaga entre escándalos y divorcios. Fue un amor para toda la vida, de los que ya casi no existen. Estuvieron juntos 4 décadas completas, desde 1956 hasta 1996, 40 años. Piénsalo, en un medio, el del espectáculo, donde los matrimonios duran lo que dura un rodaje, donde las parejas se hacen y se deshacen a la velocidad de los titulares, Tongolele y su mago del tambor duraron toda la vida, juntos, fieles, unidos por el amor y por la música. Esa constancia, esa lealtad en alguien a quien la sociedad había tachado de lasciva e indecente, es una de las grandes ironías de su historia. La mujer escandalosa tuvo uno de los matrimonios más sólidos, largos y bonitos de todo el espectáculo mexicano. Otra prueba de que las etiquetas que le colgaron eran mentira. Pero toda historia de amor tan larga tiene, inevitablemente, un final doloroso. Y aquí entra el primer gran golpe del destino en la vida de Tongolele. Según consigna Wikipedia, ya en 1976, Joaquín había empezado a sufrir problemas cardíacos serios. Su salud quedó tocada, frágil, durante años. Y finalmente, en 1996, después de 4 décadas de amor y de música compartida, Joaquín González murió, dejando a Tongolele viuda. Se apagó el mago del tambor. Se apagó el hombre que durante 40 años había marcado literalmente el ritmo de su vida y de su baile. Detente a pensar en lo que significó esa pérdida para ella, porque va mucho más allá de enviudar. Tongolele no perdió solo a un marido, al compañero de la casa y de la familia. Perdió a su compañero de escenario. Perdió al hombre que ponía el ritmo de su baile, la música a la que su cuerpo respondía desde hacía 40 años. Perdió, literalmente, la otra mitad de su arte. Cuando murió Joaquín, según coinciden las fuentes, algo cambió para siempre en la vida personal y profesional de Tongolele. Se apagó una parte esencial de ella. El mago del tambor se llevó consigo, a la tumba, el ritmo que durante 40 años había marcado los pasos de la reina del baile,
Y aunque ella siguió adelante, siguió bailando, siguió trabajando con esa entereza que siempre tuvo, nada volvió a ser igual. Le faltaba la música, le faltaba el tambor, le faltaba él. Y aquí, déjame hacer una pausa para hablarte directamente a ti, que has llegado hasta este punto del video. Si tú también has perdido a alguien que era la mitad de tu vida, alguien con quien compartías no solo la casa, sino el sentido de las cosas, sabes que esa clase de ausencia no se llena nunca del todo. Tongolele lo supo. Y por eso esta parte de su historia me parece de las más humanas de todas. Si esta historia de amor de 40 años te ha tocado, déjame en los comentarios el nombre de alguien a quien tú hayas querido así, para honrar su memoria en este video, o escríbeme simplemente 40 años. Si crees, como yo, que un amor que dura toda la vida y que une el arte y el corazón es de las cosas más valiosas que le pueden pasar a un ser humano. Me leo todos los comentarios de verdad y los de esta comunidad son siempre los más bonitos. Dale a me gusta también para que la historia de Tongolele y su mago del tambor llegue a más gente. Porque ahora llegamos al archivo más doloroso de todos, al final de la reina, a la tragedia más cruel que el destino pudo inventar para una mujer que era, ante todo y sobre todo, movimiento. Si tú también crees que un amor de 40 años, que un amor que une el arte y la vida, es de los más valiosos que existen, dale me gusta a este video y escríbeme 40 años en los comentarios. Y dime, ¿conocías la historia de amor de Tongolele y su mago del tambor? Léeme, que quiero saberlo, porque ahora llegamos al archivo más doloroso de todos, al final de la reina, a la tragedia más cruel que el destino pudo inventar para una mujer que era ante todo movimiento. Archivo número 5, el final. Y aquí el archivo tiene que avanzar con respeto, con cariño y con cuidado, porque vamos a hablar de una enfermedad que toca a millones de familias en todo el mundo, que quizá toca a la tuya y que merece ser tratada con toda la dignidad. Porque la tragedia del final de Tongolele no fue un escándalo, ni un crimen, ni una traición, ni una de esas muertes misteriosas que hemos visto en otros expedientes de este canal. Fue algo mucho más silencioso, mucho más cotidiano, y precisamente por eso, en cierto modo mucho más cruel y más universal, fue el olvido. El lento, callado y demoledor avance del olvido, y para entender por qué su final es tan desgarradoramente cruel, tienes que recordar quién era Tongolele en su esencia más profunda. Tongolele era su cuerpo era su memoria viva, su lenguaje, su poder, su forma entera de estar en el mundo y de comunicarse con él. Recuerda a aquella niña de Spokane que se encerraba a bailar durante las tormentas y se convertía en relámpago. Toda su vida, desde la infancia más temprana hasta la vejez más avanzada, el baile fue su esencia, lo que ella era antes que cualquier otra cosa, y bailó hasta muy mayor, desafiando al tiempo igual que de joven había desafiado a la moral. Según consigna Excelsior, todavía en 2010, con casi 80 años cumplidos, Tongolele se mantenía escultural, bailaba todos los días, seguía aprendiendo y actualizando sus rutinas y participó incluso en el musical Perfume de Gardenia entre los años 2010 y 2013. A los 80 años, seguía subiéndose a un escenario, seguía moviéndose con esa gracia. El baile, sencillamente, no la abandonaba nunca. Era lo único que no le fallaba. Pero algo, muy adentro, en lo más profundo de su mente, había empezado a fallar en silencio.
Según consignan Milenio, Infobae y otras hemerotecas, fue alrededor de 2010 cuando Tongolele comenzó a mostrar los primeros síntomas de demencia senil. Al principio fueron pequeños olvidos, esos despistes que cualquiera podría tener y que es fácil restar importancia. Una palabra que no llega, un nombre que se escapa, una cita que se confunde. Después, poco a poco, las lagunas se hicieron más grandes, más frecuentes, más difíciles de disimular. La enfermedad avanzaba en silencio, sin prisa pero sin pausa, como avanza siempre. Y en 2015, ya con la enfermedad instalada, Tongolele se vio obligada a retirarse definitivamente de la vida pública y de los escenarios después de casi 7 décadas de carrera ininterrumpida. 70 años subida a un escenario, desde aquella niña de 15 en el club de Joe DiMaggio, hasta la anciana de 80 y tantos en el musical Perfume de Gardenia. 70 años de baile que la enfermedad puso, por fin, en pausa. En 2016, y más tarde con mayor claridad hacia 2021, su familia confirmó públicamente que lo que padecía Tongolele era Alzheimer, la forma más conocida y más cruel de demencia, esa enfermedad que no ataca al cuerpo sino a la memoria, que no te quita la vida de golpe sino que te va quitando, poco a poco, todo lo que fuiste. Según informó su propia familia, el Alzheimer avanzó con rapidez y llegó a un punto en que Tongolele solo podía reconocer a sus 2 hijos y a sus cuidadores más cercanos, solo a ellos. El resto del mundo se le había borrado. Su fama, sus películas, sus escándalos, sus triunfos, los aplausos de 4,000 cabarets, los homenajes, los nombres de los grandes con los que había trabajado, todo eso se fue diluyendo, desapareciendo de su mente, como se borra la escritura en la arena cuando sube la marea. Piensa por un momento en la crueldad casi poética de esto, en la ironía terrible del destino, la mujer que hizo temblar a todo México, la que llenó los teatros noche tras noche durante décadas, la que desafió a la Iglesia y a la Liga de la Decencia y les ganó la partida, la reina de 4,000 cabarets, la que bailó con Pedro Infante y con Tintán, la que escandalizó a una nación entera y luego fue condecorada por el mismísimo Senado de la República, llegó a un punto en que no recordaba nada, absolutamente nada, de todo aquello. La memoria de toda una época gloriosa, de una vida extraordinaria, intensa e irrepetible, borrada por completo, como una pizarra que alguien limpia con un trapo. La mujer que era historia viva del cine mexicano, una de sus últimas grandes testigos, una enciclopedia andante de una época dorada, sin poder recordar ya su propia historia, sin saber quién había sido, sin reconocer su propio rostro en las viejas fotografías. Es de las cosas más tristes y más injustas que se pueden imaginar, que la protagonista de una vida tan llena terminara sin acceso a sus propios recuerdos, como una espectadora a la que le hubieran apagado de golpe la pantalla de su propia película, dejándola a oscuras en la sala. Y para sus 2 hijos, Ricardo y Rubén, que la cuidaron hasta el final, imagina lo que tuvo que ser, ver cómo su madre, aquella mujer fuerte, magnética, llena de vida, dueña de cada escenario que pisaba, se iba apagando poco a poco, perdiendo los nombres, los rostros, los recuerdos compartidos. Acompañar a una madre en ese camino es de las pruebas más duras que existen, y ellos lo hicieron con amor, con paciencia, con entrega, hasta el último día. Por eso este expediente es también un pequeño homenaje a ellos
y a todas las familias del mundo que acompañan a un ser querido en ese largo adiós que es el Alzheimer. Pero aquí, en medio de toda esa oscuridad, en lo más hondo de la enfermedad, hay un detalle que es de las cosas más hermosas, más conmovedoras y más profundamente humanas que se han contado nunca en este archivo. Un detalle que, si lo piensas bien, le da la vuelta a toda la tragedia, porque Tongolele no se rindió ante el olvido sin pelear, y la herramienta que usó para resistir, para aferrarse a sí misma, fue precisamente aquello que siempre había sido su esencia más profunda, lo primero que fue, antes que cualquier otra cosa, el baile. Según consigna Milenio, para combatir los efectos del Alzheimer, para frenar en lo posible el avance de la enfermedad, Tongolele recurrió a la danza tahitiana como terapia en un estudio privado que tenía instalado en su mansión de Puebla. Léelo otra vez, despacio, y deja que la imagen se forme en tu mente cuando ya casi no recordaba quién era, cuando los nombres y los rostros se le escapaban como agua entre los dedos, cuando el mundo entero se le había borrado de la cabeza y apenas reconocía a sus propios hijos. Tongolele, en su estudio de Puebla, seguía bailando. Las raíces tahitianas de aquella niña de Spokane, que bailaba entre relámpagos, esa danza ancestral de sus abuelas del Pacífico, volvieron al final de su vida convertidas en medicina, en ancla, en lo último que le quedaba, cuando ya no le quedaba casi nada. ¿Y por qué podía bailar si ya no recordaba nada? Por una razón hermosa, porque el baile para ella nunca estuvo en la memoria, estuvo siempre en el cuerpo, en la sangre, en el alma. El cuerpo recordaba lo que la mente ya había olvidado. Los músculos guardaban una memoria que el Alzheimer no podía alcanzar. La danza fue su forma de seguir siendo ella misma, Yolanda Tongolele, hasta el final, incluso cuando ya no sabía su propio nombre. Hay algo profundamente bello y profundamente triste, a partes iguales, en esa imagen. Y quiero que te quedes con ella, porque es el corazón de todo este expediente. Una anciana de 90 años, que ya no recuerda casi nada de su extraordinaria vida, que ya no sabe que fue reina, que fue escándalo, que fue leyenda, moviéndose despacio, con cuidado, con los pies descalzos como toda la vida, al ritmo silencioso de una danza tahitiana en su estudio de Puebla, recuperando por unos minutos, a través del cuerpo, la esencia intacta de lo que fue sin público, sin aplausos, sin marquesinas, solo ella, su cuerpo y la memoria ancestral de un baile. El Alzheimer le quitó los recuerdos, uno por uno, sin piedad, sin dejarle ni siquiera su propio nombre, pero no pudo quitarle el baile. Y esa es la victoria silenciosa y conmovedora de Tongolele sobre la enfermedad, que pudieron borrarle la mente, pero no el alma. Porque el baile no era algo que Tongolele tuviera, no era un recuerdo guardado en algún cajón de la memoria que se pudiera perder. El baile era algo que Tongolele era, que estaba grabado en cada fibra de su cuerpo, en su sangre, en su ser más profundo. Y eso, ni la más cruel de las enfermedades, ni el más despiadado de los olvidos, pudo arrancárselo jamás. Bailó hasta el final. Y bailando, fue ella hasta el final. Y así, bailando hasta donde el cuerpo y la enfermedad se lo permitieron, rodeada del cuidado y del amor de sus dos hijos gemelos, Ricardo y Rubén, los mismos que había tenido con su mago del tambor, Yolanda Montes vivió sus últimos años en paz, lejos de los focos, en su casa de Puebla, hasta que el 16 de febrero de 2025
Según confirmaron sus familiares y reportaron todas las hemerotecas de México, Tongolele falleció a los 93 años a causa de un infarto. Se apagó en silencio una de las últimas grandes figuras vivas de la época de oro del cine mexicano, una de las últimas testigos de una época irrepetible. Con ella se cerró, como escribió un crítico citado por la prensa el día de su muerte, toda una época de la que ya solo quedarán recuerdos en el celuloide, fotografías en blanco y negro y la memoria de quienes la vieron brillar. Y aquí hay una coincidencia que estremece, de esas que la vida escribe sin que nadie las planee. Tongolele murió el mismo día, con apenas horas de diferencia que otra grandísima figura del espectáculo mexicano, la cantante Paquita la del Barrio. Dos mujeres fuertes, libres, rompedoras, que habían desafiado cada una a su manera las normas de lo que una mujer debía ser en México, se fueron juntas, casi de la mano, ese 16 de febrero de 2025. Como si el destino hubiera querido que dos rebeldes se marcharan el mismo día, dejando a México un poco más huérfano de mujeres valientes. México la despidió con honor. Y hay que decir algo que cierra de forma hermosa el círculo de su vida. A pesar del escándalo de sus inicios, a pesar de la persecución de la Liga de la Decencia, con los años, la sociedad mexicana terminó rindiéndose ante ella y reconociéndola por fin como lo que siempre fue, una leyenda, un tesoro nacional. Según consigna Excelsior, en sus últimos años, ya entrada en la vejez, Tongolele fue homenajeada por el Senado de la República de México, que la reconoció oficialmente por difundir la imagen y la cultura mexicana a nivel internacional, por haber sido durante décadas una embajadora del arte y la belleza de México por todo el mundo. Y recibió además la presea Agustín Lara, por su larga y brillante trayectoria artística y por su aportación al séptimo arte nacional. Piensa en lo que significa eso, en la justicia poética que encierra la misma sociedad que de joven la había perseguido, insultado y tachado de turra y lasciva por enseñar el ombligo. Esa misma sociedad, décadas después, la condecoró en el Senado de la República como un orgullo nacional. La niña extranjera a la que quisieron expulsar de los escenarios por indecente, terminó recibiendo las más altas distinciones de su país adoptivo. El tiempo, que siempre acaba poniendo a cada uno en su sitio, le dio la razón a Tongolele y se la quitó a la Liga de la Decencia. Las señoras decentes que la condenaron quedaron en el olvido más absoluto. Nadie recuerda sus nombres. Y Tongolele, en cambio, fue honrada por el Senado, recordada por generaciones, y hoy tú y yo estamos hablando de ella. Esa es la venganza más dulce y más silenciosa que existe, la de seguir siendo recordada y amada mucho después de que tus perseguidores se hayan convertido en polvo y olvido. Y aquí hay algo que me parece importante señalar porque dice mucho de quién era ella de verdad por dentro, más allá de la leyenda. Tongolele nunca guardó rencor, nunca se presentó como víctima, nunca anduvo cobrando facturas por aquellos años de persecución y de insultos. Cuando le preguntaban por aquella época dura, por la Liga de la Decencia, por las condenas desde los púlpitos, respondía con humor, con elegancia, con esa serenidad y esa altura que tuvo siempre. Aquella frase suya, lo único que descubrí era el ombligo. Estaba tapado lo más importante. No la dijo con amargura ni con resentimiento, sino casi con ironía,
con la sonrisa de quien ya sabe que tenía razón y que el tiempo se la dio. Siguió bailando, siguió creando, siguió viviendo con intensidad, sin amargarse, sin envenenarse con el rencor que habría sido tan fácil y tan comprensible alimentar. Y quizá esa fue su mayor lección de todas, la que de verdad deberíamos llevarnos, que la mejor respuesta a quien te quiere callar, a quien te señala y te condena, no es el odio ni la venganza, sino seguir siendo libre, seguir creando, seguir bailando, seguir siendo fiel a ti mismo, hasta que el mundo, tarde o temprano, acabe dándote la razón. Tongolele no derrotó a sus enemigos con rabia, los derrotó con el tiempo, con el arte y con la dignidad. Y esa es la victoria más difícil y más hermosa de todas. Dale a me gusta, ahora sí esta historia te ha conmovido. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Comenta abajo, ¿no te parece de las cosas más tristes y a la vez más bellas que una mujer cuya vida entera fue el baile terminara usando el baile para pelear contra el olvido? Escríbeme lo que sientes, que quiero leer a esta comunidad. Vamos al cierre. ¿Qué nos deja este expediente? Nos deja que Yolanda Ivonne Montes Farrington Tongolele, una niña nacida en Estados Unidos con sangre mexicana y tahitiana, que de pequeña bailaba entre relámpagos en su cuarto, llegó a México con apenas 15 años, sola, y escandalizó a todo un país solo con enseñar el ombligo y atreverse a bailar descalza, seria, libre y poderosa. Nos deja que la Liga de la Decencia y la Iglesia la persiguieron, la insultaron y la llamaron indecente y lasciva, cuando en realidad lo único que hacía era ser dueña de su cuerpo y de su arte, en una época que no toleraba que una mujer fuera libre. Nos deja que, lejos de hundirla, esa persecución la hizo más grande, hasta convertirla en pionera de las exóticas, reina de 4000 cabarets, actriz junto a Pedro Infante, y Tintán, dirigida por el gran Gabaldón, cantante de disco para CBS, escultora, pintora, una artista total e incansable que nunca dejó de crear. Nos deja que vivió un amor de 40 años con su mago del tambor Joaquín González, un amor que unió para siempre el corazón y la música, el baile y el tambor, en una de las historias de pareja más bonitas de todo este archivo. Nos deja que la misma sociedad que la condenó de joven, la condecoró de vieja en el Senado de la República, y nos deja, sobre todo, la imagen más conmovedora de todas, la que no vamos a olvidar nunca, la de una mujer a la que el Alzheimer le borró la memoria entera, hasta su propio nombre, pero que siguió bailando danza tahitiana hasta el final, porque el baile no estaba en su cabeza, sino en su alma, en un lugar sagrado al que ni la enfermedad pudo llegar. Y nos deja una lección, la misma que recorre todos nuestros expedientes, pero que en Tongolele brilla con una luz especial, que la fama no protege del olvido, que la gloria no detiene al tiempo, que el cuerpo y la memoria son frágiles, pero que hay algo en cada persona, una esencia, una verdad profunda, que ni la peor de las enfermedades puede borrar. Para Tongolele, esa esencia era el baile. Fue, de principio a fin de Spokane a Puebla, una mujer absolutamente libre. Libre cuando bailaba descalza desafiando a toda la moral del México de los 40, y libre cuando, ya sin memoria, ya sin recuerdos, seguía moviéndose despacio al ritmo de una danza que llevaba dentro desde que era una niña que bailaba con los rayos. Descanse en paz, Yolanda Montes Tongolele,
la niña que bailaba entre relámpagos en Spokane, la reina de la noche de la Ciudad de México, la que escandalizó a un país entero y acabó siendo su orgullo y su tesoro, la que perdió la memoria pero nunca jamás perdió el baile, que se la recuerde no por cómo terminó, ni por los escándalos que le colgaron, sino por todo lo que fue, valiente, libre, única, pionera e inolvidable. Una mujer que le enseñó a México que el cuerpo de una mujer no es una vergüenza que esconder, sino, cuando ella quiere, una obra de arte. Gracias, Tongolele, por habernos enseñado a bailar sin pedir permiso. Y antes de despedirme, déjame que te haga una pregunta para los comentarios, porque quiero leer de verdad tu opinión. Después de conocer toda su historia, de principio a fin, ¿cómo crees que la historia debería recordar a Tongolele como la bailarina que escandalizó al México conservador? ¿Como la pionera valiente que abrió el camino a todas las que vinieron después? ¿O como la mujer que peleó contra el olvido bailando hasta el último día? Escríbemelo abajo. Voy a leer todos y cada uno de los comentarios uno por uno, porque esta comunidad es lo más valioso de este canal. Si llegaste hasta aquí, hasta el final, eres exactamente la audiencia que el archivero busca y por la que trabaja. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho, es gratis, es un solo clic y nos ayuda enormemente a seguir investigando y abriendo estos expedientes. Dale a me gusta, activa la campanita para que YouTube te avise del próximo y comparte este video por WhatsApp con 3 tipos de personas. Con alguien que ame el cine de oro mexicano, con alguien que recuerde a Tongolele bailando y con alguien que tenga en su familia a una persona con Alzheimer, porque esta historia, en el fondo, también es un homenaje a todos los que pelean contra el olvido y a las familias que los acompañan y recuerda nuestro recorrido, porque cada expediente es una pieza de un mismo gran retrato del cine de oro mexicano. En el expediente de Sasha Montenegro abrimos la herencia de López Portillo y la soledad de sus últimos años. En el de Cantinflas, el documento que dividió a su familia durante 3 décadas. En el de Irán Eori, la bofetada y la soledad de la amante de Cantinflas. En el de María Félix, la exhumación más sonada del cine mexicano y aquellos ojos abiertos 5 meses después. En el de Miroslava Stern, el misterio de los 2 hombres que se disputan quién le rompió el corazón. Y en este expediente número 20, Tongolele nos ha enseñado la lección más luminosa de todas, que se puede perder la memoria, la fama, hasta el propio nombre, pero no la esencia, que hay algo en nosotros que ni el olvido puede borrar. Las tumbas guardan, nosotros revelamos. Nos vemos en el próximo expediente y comenta abajo qué leyenda quieres que abramos después, porque el archivero decide los próximos casos según tus comentarios. Hasta la próxima.